Estamos en el día del cambio de gobierno, cambio de signo político, vuelco político en nuestro país. En el día en el que Pedro Sánchez va a recibir la confianza de la Cámara para relevar a Mariano Rajoy al frente de la presidencia del gobierno de España. Llega Pedro Sánchez a donde él quería llegar y a donde tanta gente dijo que jamás llegaría, al Palacio de la Moncloa. Y llega Pedro Sánchez aupado al cargo por su propia tenacidad, por su ambición política, que nunca la ha ocultado, por su habilidad para aprovechar las oportunidades que se le han ido presentando, y aupado naturalmente por los 180 diputados de esta Cámara que lo van a poner a él para deshacerse de Mariano Rajoy. En una alianza temporal, caduca, construida únicamente sobre la animadversión al Partido Popular y sobre la urgencia que sienten estos 180 diputados de desalojar al PP sin esperar a las próximas elecciones generales. Lo único que tienen en común los 180 parlamentarios que hoy van a votar sí a la caída de Mariano Rajoy, del marianismo, y a su relevo por el sanchismo, lo único que tienen en común es el afán de apartar del gobierno al PP, y eso lo van a conseguir, hoy mismo. Y una vez conseguido eso, faltan solo unas pocas horas para que la operación derribo se consume. Una vez conseguido eso, el presidente Sánchez va a estar tan en minoría parlamentaria como lo ha estado el presidente Rajoy. O en rigor más, porque el grupo de Sánchez lo forman solo 84 diputados de 350. Y porque los socios de este abordaje absolutamente legítimo, tan legítimo como aventurado, los socios son su principal competidor en la izquierda, el señor Iglesias, que hasta había tratado a Pedro Sánchez con un enorme desdén, un independentista que reside en Berlín, el señor Puigdemont, otro que está en prisión preventiva, el señor Junqueras, y un tercer independentista que ha evidenciado esta semana lo variable que puede ser lo variables que son sus casamientos. Es el PNV de Andoni Ortúzar. Esta es la alianza que Rubalcaba en su día bautizó como la alianza Frankenstein, y por eso la etiqueta con la que va a nacer el nuevo presidente, y él lo sabe, es la etiqueta de Sánchezstein. Es natural que esta mañana sienta Pedro Sánchez, tiene 46 años, de un lado el orgullo personal de haber alcanzado la meta en la que solo él creía, y de otro lado el vértigo. El vértigo de quien tiene que empezar a gobernar este país en unas pocas horas. El vértigo de quien ya no será juez de las decisiones del otro, sino gobernante juzgado por los otros. Los meses que pueda gobernar, o los meses que él intente o quiera gobernar. Porque con la llave de habitar el Palacio de la Moncloa, hoy el Congreso le va a entregar la llave de las próximas elecciones generales. Ahora ya le toca a Sánchez proponer, decidir, priorizar, pactar, gestionar, gobernar. Y también le toca decir no a las exigencias inaceptables que le puedan hacer estos socios de ocasión que hoy le van a coronar. Los 6 años y medio de gobierno de Mariano Rajoy terminan por sorpresa, terminan de manera abrupta. El Partido Popular, que a día de hoy sigue siendo el primer partido de este país, ganador de las 3 últimas elecciones generales, se adentra en una etapa de la que no es que no sepa cómo saldrá, es que ni siquiera sabe si saldrá. Hoy hay una numerosa parte de la sociedad española que amanece, seguro que amanece ilusionada con el cambio político, esperanzada, confiada en que el nuevo gobierno cambie las cosas a mejor. Hay una parte muy numerosa de la sociedad española que se despierta hoy disgustada, preocupada, inquieta por la forma en la que llega al poder el nuevo presidente, por los aliados con los que llega, y porque hay una parte numerosa de la sociedad española que no le reconoce a Pedro Sánchez aptitudes para dirigir el país. Y luego hay una parte de la sociedad española, igual esta es la más numerosa, fíjense, que está dispuesta, aun no bebiendo los vientos por el nuevo presidente, a darle un margen de confianza. A ver qué es capaz de hacer, cómo, con qué actitud, con qué principios, diría Zapatero, con qué talante. Zapatero, que nunca ha sido tampoco muy de Pedro Sánchez, como no lo ha sido Rubalcaba, como no lo es Felipe González. La primera obligación de quien va a ser hoy elegido aquí en el Congreso de los Diputados presidente del gobierno de nuestro país es tener presente todo eso. A los españoles que celebran su triunfo, a los españoles que lo lamentan y a quienes están dispuestos a darle la oportunidad de demostrar el acierto, la talla y la firmeza en los principios
que él dice tener. Sánchez llega a donde él quería en condiciones bastante peores a las que él habría deseado. Y seguramente llega cuando ni él mismo esperaba que le tocara el gordo, porque a estas alturas de la semana ya hay indicios suficientes como para sospechar que cuando Sánchez el viernes de la semana pasada registró su moción de censura, no contaba en realidad con ganarla. Vio la oportunidad de hacerse ver, la notoriedad, jugó esa baza con tan buena suerte y con tanta disposición a recibir con los brazos abiertos el voto afirmativo de cualquiera, que hoy se ve preparando ya la mudanza al Palacio de la Moncloa. Seguramente esta noche la familia de Mariano Rajoy ya no duerme en Palacio. Fue Albert Rivera quien dijo la semana pasada, ¿se acuerdan?, que la sentencia de la Gürtel marcaba un antes y un después. Pero ha sido Pedro Sánchez quien ha sabido llevar hasta el final las últimas consecuencias de esa afirmación. Antes y después. El antes era la permanencia, la aparente perpetuación de Mariano Rajoy en el gobierno, estas cosas que se han dicho en los últimos años, muchos años, del señor Rajoy, ¿no? La legendaria supervivencia, el legendario manejo de los tiempos. Eso es el antes, lo que parecía que iba a ser. Y el después. Y el después es la acelerada e inesperada y precipitada llegada del Partido Socialista al gobierno de nuestro país, con el aliento que es incómodo para su partido y que es incómodo para buena parte de los españoles, con el aliento de los dos partidos que hace medio año proclamaron la independencia de la nueva República Catalana. De los 180 diputados que hoy van a hacer presidente a Pedro Sánchez, 95 están por la autodeterminación. Es decir, están porque los catalanes ahora y después los vascos decidan dónde empieza y dónde termina España sin contar con la voluntad del resto de los españoles. De los 180 diputados que hoy van a hacer presidente a Pedro Sánchez, 95 quieren un referéndum de autodeterminación en Cataluña a sabiendas de que la Constitución que hoy tenemos no lo ampara, no lo permite. Sánchez no ofreció a los Torra o a los Tardá ayer, fíjense, nada distinto de lo que Rajoy les ha venido ofreciendo ya antes. Rajoy ya se había ofrecido a reunirse con el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Rajoy ya había ofrecido diálogo sobre el autogobierno y sobre el desarrollo del autogobierno dentro de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. Diálogo, si quieren explorar esa vía, pero para reformar, si acaso, el Estatuto. Esto es lo que ayer dijo Pedro Sánchez. Para reformar el Estatuto y, si procede, para reformar la Constitución, o sea, para hacer constitucional aquello que en el 2010 no lo era. Aquello que decía el Estatuto y que el Tribunal entendió que no era constitucional. Reforma de la Constitución, claro, si así lo desea la mayoría de los españoles. Ese era el marco antes de negociación y ese sigue siendo hoy el marco, mientras Sánchez no diga o no haga lo contrario. Este es el momento de recordar en qué consistió el pacto de la Moncloa entre Rajoy y Sánchez, no el del 155, sino el anterior, el que alcanzaron, el de la foto en el jardín del Palacio de la Moncloa mirando los dos el cielo. Aquel pacto decía que gobernase el uno o gobernase el otro, las líneas rojas no cambiaban. Aquel fue el mensaje, y la foto, el mensaje de la foto y de los discursos. Aquel fue el mensaje al independentismo, sí, pero también al conjunto de los españoles. Gobernase Rajoy o gobernase Pedro Sánchez, los límites de la negociación no cambiaban. Y ambos se comprometieron a respaldar con lealtad a quien estuviera en la Moncloa. Y es el momento de recordárselo al partido que va a entrar a gobernar, y es el momento de recordárselo al partido que va a dejar de gobernar, al nuevo gobierno y a la nueva oposición. Después de años recriminándole a Rajoy que no hiciera política, que no hacía política, que estaba en la inacción, que se escondía detrás de jueces y fiscales, ahora ya es Pedro Sánchez quien tiene en su mano demostrar que él sí sabe cómo se hace, que él sí sabe cómo se resuelve. Es natural que sienta el candidato el vértigo de quien está a punto de pasar de opositor a gobernante.